¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay ocasiones en que cuando una persona recibe un premio, a final de cuentas todos resultamos premiados. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese galardón nos hace detener nuestra atención, fijarla en esa persona, reencontrarla, descubrirla y a lo mejor penetrar el muro de silencio o de aislamiento con que se rodea para poder hacer su trabajo. Yo creo que eso nos ha ocurrido ahora que Sergio Pitol ha obtenido el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. A mí me permite restablecer una vieja conversación y me permite acercarlo a usted, a quien es uno de nuestros más brillantes escritores. Déjeme nada más recordarle que su primer cuento fue Víctor Ferri cuenta un cuento. Después apareció una primera novela premiada, por cierto, El tañido de una flauta, y a esta siguieron otras. Juegos Florales, El desfile del amor, Domar a la divina garza, La vida conyugal. Estas tres forman una trilogía de la que vamos a hablar después. Sergio nos ha dado a últimas fechas 2 libros que son absolutamente fascinantes: La pasión por la trama y El arte de la fuga, que es además un libro del que yo quiero hablar mucho, pero a su debido tiempo. Sergio Pitol ha sido además excelente, es excelente ensayista, traductor impecable, ha sido periodista y ha sido diplomático. Usted sabe que en este sentido pues llegó a ser por allá por los años 80 embajador en Checoslovaquia, pero nos vamos a ir despacito y desde luego lo primero que tenemos que hacer es decirle a Sergio Pitol: gracias por haber salido de tu refugio maravilloso en Jalapa, gracias por estar con nosotros y gracias por habernos dado tantas cosas a través de la literatura. Gracias a ti, Cristina, por haberme invitado a este programa. Gracias al Canal 11. Cuando hablamos de tu premio, que lleva el título, el nombre de un extraordinario escritor, tenemos que pensar en tu relación con Juan Rulfo y de paso 2 importantes influencias en tu primera etapa, Borges y Faulkner. Bueno, Rulfo, ganar el premio Rulfo es una gran satisfacción para mí, es una felicidad y me hace pensar siempre en esa maravillosa persona y en ese fabuloso, imponente escritor que renovó la narración mexicana, que fue el propio Juan Rulfo. Yo entré a la literatura, comencé a escribir y mi generación, y no solamente yo mismo, sino mi generación, empezamos a desarrollarnos en un espacio que ya nos había ayudado, que no nos había deslindado, que nos había aclarado. Juan Rulfo, por una parte, Juan Rulfo, al escribir sus 2 prodigiosos libros, el de cuentos, El llano en llamas, y la novela Pedro Páramo, que de alguna manera terminan con la novela del campo, con la novela costumbrista, con la novela costumbrista que se escribía entonces y que la dejó demolida, como el Quijote, como Cervantes demolió a la novela de caballerías, creando un personaje de este tipo, que fue Don Quijote, un caballero andante. Rulfo terminó con una tradición que ya se había agotado, que ya se había... que estaba muy disminuida y que era muy prepotente, a pesar de que ya no era una forma literaria viva.
Después de Rulfo vino también Carlos Fuentes con La región más transparente del aire, que también hizo dar a la narrativa mexicana un salto inmenso, un salto muy grande. De manera que cuando nosotros llegamos a la literatura no tuvimos que luchar contra fantasmas, porque ya ellos, estos dos grandes escritores, habían acabado con ellos. Y nos sentimos con una libertad inmensa. Éramos tan libres que ni siquiera formamos un grupo que se redujera a un canon determinado. Nos era tan grata la libertad que, siendo muy amigos, escribimos de maneras muy diferentes. Tuvimos muchos gustos comunes, pero también muchísimos otros diversos. Sergio Pitol, ¿quién te acerca a Faulkner y quién te acerca a Borges? A Borges llegué por casualidad. Recuerdo el día como un día que recuérdalo ahora con nosotros. Recuerdo las situaciones como porque fue un parteaguas en mi vida de lector y en mi vida toda. Yo vivía en Córdoba y mi familia vivía en Córdoba y yo estudiaba en la Ciudad de México. Y frecuentemente iba yo los días libres, las vacaciones, y en uno de mis regresos de Córdoba a México, el autobús, el ADO, se detuvo en Tehuacán. Compré el periódico del día, era un domingo. En Tehuacán había un lapso para comer y empecé a leer el suplemento. Era el nada menos que el México en la cultura de Fernando Benítez, que nos desasnó a todos, ¿verdad? Y hoy es una buena oportunidad para enviarle un saludo a Fernando. Para enviar un saludo, para darle un voto de gratitud por lo que hizo por nosotros, por lo que hizo por México, por la literatura mexicana. Bueno, y ahí había había dos páginas grandes, 2 páginas enteras, dedicadas al cuento fantástico. Era un ensayo de un escritor, de un crítico peruano, José Durán, sobre el cuento fantástico en América Latina, en la literatura latinoamericana. Y ponía como ejemplos, daba como ejemplos también íntegramente 2 cuentos, uno que era de Leopoldo Lugones, Los caballos de Abdera, creo que se llama, y el otro era La casa de Asterión de Borges. Comencé a leer La casa de Asterión y quedé deslumbrado. Nunca había yo leído algo así, nunca me había sonado el castellano, mi lengua, nunca me había sonado de esa manera, nunca me había asombrado la forma de narrar, el hecho de que durante varias páginas uno esté siendo llevado por un personaje misterioso, Asterión, del cual no entendemos nada, pero que seguimos leyendo, porque está tan bien contado que seguimos leyendo, y solamente en la última línea sabemos que es el Minotauro y que Teseo lo ha matado, lo ha matado con su espada. Y en ese momento, en esa última línea, se nos revela todo lo que hemos leído y todo lo que este laberinto en el que nos había internado el autor. Y desde ese momento, subí al autobús, lo releí nuevamente en México, porque era realmente asombroso. Si aún ahora abrir un libro de Borges y leer sus textos nos vuelve a sorprender siempre la creación de un idioma propio, su estilo absolutamente diferente al de los demás, su inteligencia. Pues ¿qué iba a pasar con un muchacho de 17 años ante este prodigio inmenso? A partir en los días siguientes
busqué en las librerías, en la Zaplana, que era la gran librería de la época, en Juárez, frente al Caballito. Fui a la Zaplana y encontré varios títulos de Borges arrumbados en un estante lejano, porque a Borges en esa época lo leíamos, bueno, yo comencé en ese momento, pero era leído por unas 10 o 15 personas en México. Tú has dicho que para ti hay una relación inevitable entre lectura y escritura. ¿Esa lectura afirmó tu vocación, le dio un nuevo giro, te habló de otra manera interiormente de tu deseo de escribir? Sí, estoy seguro que la lectura es el primer paso a la escritura. Yo fui un niño cautivo por los libros. ¿Puedo tocar esto? Por supuesto, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Yo fui un niño muy enfermo. Fui un niño que tuvo la malaria, el paludismo, el paludismo en su forma más nociva. Y en la niñez estuve encerrado casi todo el tiempo en casa. Mi salida al mundo era un balcón grande, una terraza en el segundo piso de la casa, donde veía yo el jardín, donde veía yo el campo y los opilotes que parecían estar esperándome desde la rama de enfrente. No tuve escolaridad regular. Pude ir muy pocas veces a la escuela, pasé exámenes. Entonces los libros eran mi mundo, mi verdadero mundo. Sin ellos me hubiera enloquecido, me hubiera caído, me hubiera muerto. Los libros y los relatos de tu abuela. Los libros y los relatos de mi abuela. Entonces todo esto se fundía. Leer Verne, Julio Verne, que lo devoré casi todo entonces, me remontaba a un mundo amplísimo, incalculable, incalculable porque estaba yo encerrado en un espacio muy pequeño, y entonces con él viajé al corazón del África, a la Antártida, a la Siberia, a la estratosfera. Y después lo hice, sí. Y sentía yo que todo eso era vida, que era vida mucho más interesante que la que sucedía en Potrero, salvo las historias de mi abuela, que también tenían un peso muy grande. Pero además es un mundo lleno de colores, lleno de olores y lleno de una sensualidad extraordinaria. Lo digo por lo que tú mismo cuentas en tu libro. Ahora vamos a hablar de eso, pero yo quiero que nuestros amigos recuerden que este espacio es para ellos, que esta es una magnífica oportunidad para conversar con un hombre que ha visto el mundo desde la literatura y ha visto la literatura desde todas partes del mundo. Es un viajero incansable. Yo siempre he querido saber, pues, por ejemplo, cuántas maletas tiene, pero en fin, eso ahora es lo de menos. ¿Por qué hablaba yo de la sensualidad que te rodeó así como niño enfermo, inmovilizado, estacionado en un cuarto? Porque tú mencionas los olores que rodeaban los relatos de tus abuelos. Por un lado está el olor del café y el tabaco, el color del vino rojo, y por el otro está la delicia, la maravillosa narración de tu abuela Catalina, a la que recuerdas a los 92 años, sentada a la luz de una lámpara leyendo a Dostoyevsky. Con una lupa leyendo a Ana Karenina, la última vez que vi a mi abuela, leyendo a Ana Karenina, casi ciega, que debe haber sido una de sus muchas relecturas, con una lupa haciendo el esfuerzo por seguir desentrañando el destino de esta mujer fatal de la Rusia del 19. Entonces en mi casa hubo libros siempre, y nunca tuve censuras. Nunca tuve censuras, pude leer hasta Solá, hasta Naná en la preadolescencia, sin entender nada de todos esos misterios que eran los misterios del sexo, claro, que me resultaban más misteriosos que los misterios del subsuelo de Julio Verne. Y la única vez que de alguna manera me sugirieron no leer un libro porque no lo iba yo a entender fue
la vez que me encontraron leyendo La tormenta de Vasconcelos, que había yo tomado de la mesa de mi tío, de alguna parte, porque pensaron que iba yo a tener una mala impresión de un hombre al que en mi casa adoraban, veneraban, que era Vasconcelos. Bueno, debes haber leído el Ulises Criollo obligadamente. Sí, lo leí mucho después, pero comencé con La tormenta, que es la historia de sus amores con Adriana. Y la historia terrible de este hombre, de quien Adriana se separa constantemente, y él va a buscarla, y él la recoge, la vuelve a su casa, se pelean. Toda la tormenta es esta historia que nunca en México se había relatado. Nunca un hombre mexicano había y además con una prosa maravillosa. Con una prosa maravillosa había escrito sus desdichas de amor en concreto. Nunca se había hablado de alguien, de una amante que le ponía los cuernos, que se iba con otros hombres, y a quien él iba a rogar que volviera, iba a convencer que volviera. En ese sentido es un libro imprevisible en la literatura mexicana. Hay seguramente muchas cosas que nuestros amigos que nos están acompañando quieren saber acerca de tu escritura. Yo, por supuesto, quiero saber muchas cosas acerca de tu vida. Finalmente, es una forma de acercarme aún más a tu narrativa, que es tan especial. Sergio, en ese mundo tuyo, en ese mundo silencioso, tan privado, tan apartado, ¿había oraciones? ¿Había rezos? ¿Había imágenes protectoras? Bueno, en la habitación de mi abuela, pero no creo que fue muy posterior, cuando ella era mucho más anciana. No recuerdo en la niñez, no recuerdo esto. Pero ya cuando mi abuela ya era casi senil, tenía una fotografía con una veladora del obispo que fue asesinado en Jalapa y que está siendo santificado. Y era para ella como un santo. Y era como ella, le tenía su veladora como un santo. Hay tal pasión en ti por la pintura que yo quiero saber qué cosa decoraba los muros de tus casas, porque eran la casa de unos abuelos y de otros. Sí. ¿Qué había? ¿O eran desnudas? No lo creo. ¿O lo abarcaba todo el paisaje de esos lugares? Había muchos libros, las paredes estaban cubiertas también por muebles con libros. Había poca pintura, había algunos, las marinas típicas de una sala, los bodegones en el comedor, pero en los dormitorios, por ejemplo, en las recámaras, no recuerdo que tuviésemos nada. Debe haber habido algo, pero no lo recuerdo. ¿Había un ritmo, una música, una canción que tú escucharas? Bueno, ahora estaba yo pensando, ayer, que vi en la televisión española un trocito de una comedia en donde está una empleada limpiando las cosas y cantando. Yo recuerdo que en México y en los pueblos y en la ciudad se cantaba siempre. El cancionero Picot era una especie de novenario para las jóvenes, sobre todo para las mujeres, pero también para los jóvenes. El trabajo se hacía cantando. ¿Tarareabas cuando estabas solo? ¿Cantabas algo cuando estabas en tu cuarto? También. Y mi hermano cantaba. Las canciones ahora se oyen y se ven a través de los cantantes, pero en aquella época la gente las cantaba, los niños, los maestros, las maestras. ¿Y tenías un radio? Sí, teníamos un radio, un radio importantísimo porque en la noche era un Zenit, eran unos alemanes grande, y en la noche en mi casa se reunía mucha gente para oír el noticiero. Era la época de la guerra. En mi niñez era la época de la guerra,
y en la noche el noticiero era sagrado para saber cuáles eran las acciones militares, dónde estaba el frente de guerra, qué declaraciones se habían hecho, y después discutir muchísimo los mayores sobre la situación del mundo, sobre el papel de México en el mundo, sobre los golpes que le iban a caer a México por la guerra, mientras los niños, los hijos y nietos de las personas, amigos de mis familiares, jugábamos en el jardín a aliados versus alemanes. Bueno, pues aquí tenemos unos aliados, son los mensajes, los tenemos que escuchar, y otros aliados también muy, muy importantes. Nuestros amigos que nos escuchan y nos ven y que ya están participando en esta conversación con el ganador del premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Se trata del señor Sergio Pitol. Está con nosotros. Dentro de un momentito volvemos. Bienvenidos y muchas gracias por sus llamadas. Son realmente muy estimulantes y muy encantadoras. Yo quiero que tú veas lo que te dice Larisa Rivas y Salazar. Dice: he leído algunas obras del escritor Sergio Pitol y deseo felicitarlo. A su vez, le mando un abrazo muy fuerte a la señora Pacheco. Señora, muchas gracias. Usted sabe que estoy muy emocionada porque la literatura de Sergio Pitol, la relectura de algunas cosas me ha causado una impresión verdaderamente muy profunda, y yo quiero que hablemos de eso dentro de un momento. Alfonso Duarte Romero, felicitaciones de Alfonso y Mire. Malio de León Marín: el primer contacto que tuve con Sergio Pitol fue el arquitecto Sánchez Madariaga, quien fue su alumno en la preparatoria, y él me enseñó sus obras y su significado literario. Pues acá dice, con relación a Borges, la revista Leo Clan, que nos llegaba en 1940, Tuxtla Gutiérrez, eso es, ya hablaba de él diciendo que era un ultraísta. ¿Qué te parece? Imagínate. María Teresa Ulloa: felicitaciones a la señora Pacheco por tener a su invitado, al señor Pitol. Qué bueno que lo invitaron. El señor Carlos Salazar: quiero saludar y felicitar mucho al señor Pitol por sus premios y por sus libros tan divertidos y tan bien escritos. Bueno, hay algo muy importante en la escritura de Sergio. Yo tuve la impresión, y voy a ser muy sincera, de estar tomando un caleidoscopio. Cada texto es como un caleidoscopio. Uno se asoma, lo agita, y la forma inicial se va transformando según uno mueve el caleidoscopio. Eso mismo ocurre con los cuentos de Sergio Pitol. En realidad uno está participando permanentemente con la escritura. Uno, hay textos a los que le pone finales y uno se vuelve particularmente infiel. Y le voy a decir a qué me refiero. Cuando uno lee o empieza a leer un texto de Sergio, ocurre que llegan tantas ideas a la cabeza, tantas imágenes vividas o soñadas, inclusive tantas lecturas, que uno de pronto se va distrayendo y le van haciendo como otras ramas a tu texto y se enriquece profundamente. Eso por una parte. Por otra, son textos que están bullendo, están cambiando como lo hace la propia memoria. Hace un momentito mencionaba yo la imagen de tu abuela leyendo un libro a la luz de una lámpara. En el ensayo que hace Luz González, ¿sí? Luz Fernández, perdón, dice que tú mencionas a tu abuela leyendo un libro de Dostoyevsky. Yo pensé que era Crimen y Castigo, no sé por qué. Ajá. Y ahora tú dices que no, que era Ana Karenina. Qué bonita, era Ana Karenina, pero esa movilidad del texto es muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora que puedo ver, ahora que aparecieron todos los cuentos, me advertí que desde el primer cuento desde el primer cuento y hasta mi última novela, todos mis relatos, todas mis narrativas y a veces aún mis ensayos o mis textos ensayísticos tienen un misterio. Hay una oquedad en el centro, una oquedad que funciona, que es el eje fundamental del relato. Los personajes hablan de ese misterio, se acercan a él, lo discuten, se atemorizan o piensan
que el misterio está ya resuelto y nunca o casi nunca o nunca digo cuál es el misterio, qué es, dónde está esa cosa fantasmagórica, de manera que son cuentos que los lectores tienen que completar, tienen que colaborar, que contribuir. Al principio se rehuían mis lectores a mis libros, yo creo, porque tenían esta parte de exigencia a ellos. Yo creo que te has ido volviendo un escritor cada vez más sencillo. Creo que cada vez más directo, sí. Pero desde luego eso no quiere decir que no apreciemos ampliamente estos relatos. Yo encontré algunos pues verdaderamente fascinantes. Me gusta mucho, por supuesto, El nocturno de Bujara, me gusta mucho el cuento de la tía Clara, ese me encanta. El sombrío hermano gemelo. Que es un texto que es realmente una declaración de una teoría literaria. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Esto es bonito también en ti, que no eres tan estricto con los géneros. De pronto, en una narración, irrumpes con un pedacito de tu propia historia. O bien lo haces a uno reflexionar acerca de un autor o de una escritura. Esta falta de rigor en cuanto a las barreras es muy importante, Sergio. Bueno, esto se ha acentuado quizá en los últimos 10 años, que me sentía con corset, que sentía yo acorralado, detenido, como el niño en el cuarto, ser clausurado. Me sentía yo ahogado en los géneros. Y con el tiempo y de una manera instintiva, natural, y todo, he ido construyendo estas composiciones donde la novela se transforma a veces en un ensayo o un cuento se transforma en una teoría literaria y vuelve a hacer un cuento al final o un ensayo muy serio sobre un autor, sobre una corriente cultural, sobre una corriente literaria. De repente entran unos personajes allí que son personajes de novela que no tienen nada que ver, que todo hacen su escena y luego sigo yo con el texto como estaba previsto en la primera parte. En este texto que estamos mencionando, tú dices, ser escritor es convertirse en otro. ¿Qué otro? ¿Cuántos otros? Bueno, creo que desde Freud y quizá antes de Freud y quizá en pensamientos teológicos muy milenarios, ha habido la concepción de que una persona es muchas personas. Tú eres Cristina Pacheco y en tu interior hay varias Cristinas Pacheco que conviven, que comparten gustos o que no comparten. Una Cristina Pacheco está en una cosa y otra en otra. Y según Freud, uno de los seres interiores a veces va tomando una mayor hegemonía sobre los otros. Es lo que predomina, el gesto, el ademán, el pensamiento que predomina, pero los otros no se quedan quietos, no están vencidos del todo. Uno puede levantarse y derrotar a ese Sergio Pitol y a esa Cristina que ha tomado un papel hegemónico y tomar las riendas. Entonces yo creo que en el novelista, en el narrador, estas varias gentes que tienen el mismo nombre de uno y que son uno mismo, lo ayudan a encontrar las voces diferentes, los gestos diferentes de los personajes. Uno está en una reunión, uno está aquí, por ejemplo, hablando contigo, y si está uno escribiendo una novela, ya está uno pensando cómo sería esto en una novela. Esto también lo dice Sergio, sí. Que el novelista nunca deja de escribir y que además le pasan cosas muy especiales. A lo mejor está escuchando palabras
y en realidad no les está escuchando, está pensando cómo se van a oír cómo después. se podrían oír en la boca de un personaje de él que acaba de empezar, con el que está luchando en el papel. Hay un texto en el que también dices, yo quería entrar al cine, y yo pensé que ibas a decir para ver una película, y dices, no, quería entrar al cine para ver a los espectadores, y después convertirlos en personajes, ver cómo estaban mirando. Sí. Esto me lleva a preguntarte, ¿con cuál de los 5 sentidos escribes? ¿Con el oído, con la mirada, con el tacto, con el olfato? Con todos. Nunca sabe uno con cuál está más ¿Pero cuál te atrapa aguzado. más? ¿Cuál te incita más? Quizá para algunas páginas la mirada. En el arte de la fuga, sí, hay ejercicios casi de recuperación de paisajes vistos, de cuadros vistos, de ciudades vistas, donde al escribir voy palpando visualmente, captando visualmente, captando la memoria de una manera visual. En otras ocasiones es la palabra. Una frase, un diálogo que uno oyó en un tren o en un restaurante, que no le decía a uno nada, de repente empieza a dar vueltas en el oído, y no puede uno descartarlo hasta que lo lleva uno. Es como un acertijo. Como un acertijo. Y luego los sabores, el olfato, los perfumes son imponentes. Llegar a un lugar y recordar olores a un ingenio de potrero, a un ingenio cañero en Nicaragua, y recordar los olores del ingenio de potrero donde yo vivía. Todo esto forma parte del acervo, de esa masa que está dentro de uno y que uno va afinando y desgastando en el papel. Es muy curioso lo que pasa con Sergio Pitol. Yo creo que es un hombre, bueno, se ha pasado más de 30 años viajando, hizo su primer viaje importante en los años 50 cuando vino a la Ciudad de México, pero desde entonces yo siento que ha llevado su historia, sus libros, su memoria, su vocación de escritor siempre en una maleta, pero curiosamente es muy fiel a sus personajes, tanto que aparecen en un cuento y aparecen en una novela y aparecen a lo mejor en un ensayo y son personajes de un sueño y demás. Esa fidelidad a tus personajes, ese enamoramiento, o es miedo a quedarse solo otra vez en un cuarto como aquel que habitabas cuando eras niño. No, yo creo que son lealtades que se van haciendo. Hay personajes con los que al escribir una novela a veces se lleva uno 2 años, 3 años, donde está uno conviviendo con determinados personajes, y a algunos los acaba uno detestando tremendamente, y en cambio con otros se va uno encariñando, se va uno enamorando, se va uno sintiendo cerca, y entonces es muy gratificante, muy grato. De repente, cuando varios años después uno está escribiendo otra cosa, encontrarse con ese personaje, con esa amiga, con ese amigo que estaba en un libro de hace 15 años. ¿Acuden en tu auxilio? Acuden. Te dan la mano y dicen, ahorita Sergio me necesita. Me dan la... Esa fidelidad la tienes con tus autores. Es decir, recurres, por ejemplo, a Proust, a quien descubriste en tu primer viaje a la Ciudad de México. Recurres a él, vuelves a Chekhov. Sí, vuelvo. Tengo autores a los que vuelvo constantemente. Chekhov es, sobre todo, de entre todos ellos, el preferido, es mi ángel tutelar. A Pérez Galdós, que leo y releo constantemente. A autores del siglo XIX, mexicanos, a muchos autores que han sido... como compañeros, como padres, como mentores. Sergio, cuando te vas, cuando te has ido en tantos y tantos viajes que has hecho por el mundo, ¿qué llevas en tu maleta? ¿Qué personaje te acompaña en la memoria? Y desde luego, ¿qué autor llevas cerca de ti? ¿En algún bolsillo de tu saco, en la maleta, en el portafolio? Mira, llevo clásicos españoles, porque por el lenguaje, claro,
porque cuando he viajado y he vivido en países de idiomas, en países lejanísimos y de idiomas impenetrables como el húngaro, o cuando estoy en Finlandia para hacer algunas cosas, o en China, llegar a los grandes momentos del idioma, al idioma de Cervantes, de Tirso, de Góngora, de Galdós, de Pellicer, por ejemplo, de Gorostiza. Entonces es una iluminación inmensa, al grado que he descubierto que en aquellos momentos y metido en aquellos idiomas, me parecía que entendía yo cada una de las palabras de una comedia de Tirso o de Lope o de Calderón, y cuando la leo aquí en mi idioma, en el idioma que he hablado todo el día y que he escuchado todo el día, me cuesta más esfuerzo. Un escritor se alimenta naturalmente de lo que escucha, las palabras que oye, el idioma que oye es importantísimo para él. Me imagino que una persona como tú, que ha pasado tantos años fuera y lejos del contacto con la lengua española, ha tenido a fuerza que estarse inventando un idioma, cincelándose un idioma todos los días. Yo no sé si te agarrabas de alguna frase, de algún poema, de algo como para empezar. Sí, hay que estar siempre sobre el idioma, con el idioma, bajo el idioma, al lado del idioma. Pero no tiene ecos en esos países. ¿Qué haces entonces? Pero lo tienes en el oído, leer. Aunque leas en voz baja, el ritmo, los acentos, los tienes. Ahora, hubo un momento, después de 28 años de vivir fuera, en que ya mi necesidad del idioma era fundamental y ya no me lo daba solamente la lectura. Fue la razón fundamental por la que regresé a México. Por otras más, pero esta era la necesidad de estar en una calle donde todo el mundo estuviera hablando, donde casi todo el mundo estuviera hablando mi idioma. Entrar a un tren o a un restaurante y oír que se está oyendo, no se pone uno a oír nada, pero las palabras sueltas que van saliendo y todo, me eran absolutamente necesarias. Creo que si no hubiera yo regresado, hubiera yo tenido un empobrecimiento del lenguaje. Dice Sergio Pitol que un escritor es un extranjero que tiene que comenzar por traducir sus propias palabras. Ahora, un escritor que como él pasa 30 años lejos de su país es doblemente extranjero. Sin embargo, tiene la tierra, siempre la tierra, el lenguaje, y simplemente en un libro, en un volumen. No es maravilloso, es el objeto más precioso que puede haber, y es preciosa la conversación con un hombre que ha visto el mundo e, insisto, ha sabido reflejarlo a través de las palabras, es decir, a través de la escritura, de la literatura. Y con palabras ustedes lo están celebrando. Sigan llamando, tenemos teléfonos en el estudio. Vamos a tener una brevísima pausa y después seguimos conversando con Sergio Pitol. Estas son las nuevas. Sí, ahorita van a llegar más. Sí, pero estas no son las que vimos. No son. Bueno, aquí también se le plantean dilemas a nuestro invitado, dilemas comprensibles, y vamos a empezar por el primero. La señora Perla Ángeles Fernández dice: estoy enamorada de Sergio Pitol. ¿Qué hago? Pues yo le diría persígalo y léalo, pero no sé qué diga Sergio Pitol. Yolanda Pitol: ay, soy prima de Sergio Pitol, lo felicito por el premio que acaba de recibir, y a Cristina Pacheco por su programa. Para Sergio, un beso y un abrazo muy fuerte, es un primo muy, muy querido. Mario Quinto Fernández: señor Pitol, ¿no recibió también la influencia de Rafael Delgado? Yo creo que no está, bueno, no sé. No, lo leí, claro, pues es el escritor de mi tierra, el recreador de las costumbres de Orizaba y Córdoba en el finales del siglo pasado y el XX, pero no me hizo una mella, no me tocó
fuera del disfrute de conocer mi tierra, no me tocó ningún punto neurálgico, salvo quizá en los parientes ricos. Tú tenías además la idea, y lo dices también en uno de tus textos, que escribir la vida nada más porque sí puede resultar vulgar. Eso es lo que tú pensabas. No sé si todavía lo piensas, pero me imagino que esa idea te apartaba en cierta forma de la posibilidad de escribir lo que podemos considerar literatura costumbrista. Sí. Sí, la literatura costumbrista de nuestro país y en casi todos los países se quedaba en la tierra, se quedaba en lo que decía, se quedaba en la descripción y muy pocas veces llegaba a remontar eso y a darle una importancia de otra manera. ¿No te parece injusta esa definición? Estoy pensando ahorita en La Regenta. Es un libro que nos revela... Pero no es costumbrista. Bueno, nos revela una serie de circunstancias de la vida cotidiana, de pequeños hábitos, de usos de la gente, de intimidades pequeñitas, no es algo... a ver, vamos aquí. ¿O Pérez Galdós? Sí, ese es el gran, inmenso realismo español que está también lleno de fantasía, de imaginación, de perversión. A veces se acerca a temas muy prohibidos para su época, pero no se queda en esa dulzura de la descripción del terruño. La novela las novelas de Galdós, la novela de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, son novelas poderosísimas, con estudios psicológicos inmensos, son también lienzos de historia. Están enraizadas en su época, en los problemas de su tiempo. Y luego el detalle es un detalle que sirve para darle mayor intensidad o mayor brío a veces a la prosa e intensidad a la acción. Yo creo en el detalle como creer en el todo. Una película, una obra de teatro, una novela, un relato que no tenga detalles y que el detalle esté muy bien organizado para hacer un sostén poderoso de la acción, no me interesa, porque si no tiene detalles es plana. Kafka, que es uno de los personajes, los escritores simbólicos más intensos de nuestro siglo, un escritor que se puede ver, que se puede estudiar desde muchos ángulos, la filosofía, la teología, la sociología, todos abunda en detalles. Si uno lee a Kafka, cada línea está llena de detalles. Si uno lee la metamorfosis, esta transformación de un hombre en una cucaracha o en un insecto inmenso, uno está sobresaltado por la inmensidad de esa metamorfosis, por el terror, por el asombroso que un hombre va perdiendo sus facultades y va adoptando los atributos de una cucaracha. Pero para lograr eso, si uno se fija, está lleno de detalles desde el primer momento hasta el final. Si movió un dedo, si movió la sábana, si se acercó a la manzana. Y uno no lo siente como detalle porque está tan extraordinariamente fundido con la estructura, que en eso es lo que me parece la genialidad del detalle en la literatura, que no se va quedando en eso, sino todos esos detalles van llevando al lector al fondo del relato. Sin embargo, a veces un solo detalle te dice toda la historia. Tú en uno de tus relatos, creo que es el Nocturno de Bujar, estás contando que ves a un grupo, creo que sí, ven a un grupo de alemanes que traen bermudas. Nada más dices tú, vimos las piernas, las rodillas, nada más haces la alusión así levísima, unas rodillas rosadas. Y pude sentir el agobio de llegar y de hacer el registro del equipaje y salir un poco amodorrado, incómodo.
incómodo, sentí que hacía mucho calor, Sí. que tenías la camisa pegada en el cuerpo, no sé por qué. Ese detalle de las rodillas me contó todo el cuento. Sí, y era después de ver la ciudad de Samarcanda o de Bujara, que eran maravillosas y todo, llegar a ver esa vulgaridad de pasos, de piernas como jamones de alemanes y alemanas viejos. Pero esos detalles siempre llevan a recalcar algo que el autor quiere decir. Yo lo que quiero es que aquí se recalque, como tú acabas de decir, una palabra muy bonita, por cierto, cuánto afecto, cuánto respeto, cuánta admiración hay por un escritor mexicano que es muy fiel a las palabras y muy fiel a sus recuerdos y hasta a sus olvidos. A ver, por aquí tengo más llamadas, pásenmelas, que yo quiero que las vaya viendo. Vamos a ver, Cristina Chávez Ziegler dice, ¿es ateo o cree en algo? ¿Contesto? Sí, por favor. Creo en la vida, creo en la naturaleza, creo en el ser humano, creo en cosas intangibles que pueden explicarse de muchísimas maneras. Creo en todo lo que no se convierta en cánones, en moralinas, en preceptos estrechos, en prejuicios. Creo en el mundo, creo que el hombre que está en el género humano, que está en uno de los peores momentos de su existencia, de sus cientos de miles de años, que está destruyendo la naturaleza, que está padeciendo ya los efectos de su depredación de la naturaleza, creo que se podrá reformar y volver a la naturaleza. Es una respuesta muy bella y aquí la tiene nuestra amiga. Hay otra pregunta de Katia Caso. Dice, quisiera decirle a Sergio Pitol que lo felicito grandemente por su exitoso libro El arte de la fuga, ya que para mí ha sido un libro que me ha enseñado bastantes cosas. Pues compartimos esta experiencia, Katia. Yo debo decir que es un libro muy especial. Están mezclados todas las posibilidades, yo diría todas las posibilidades de las palabras, de contar cosas, sueños, imaginaciones o relatos, etcétera, etcétera. Y hablando del lenguaje, Sergio ha tenido todos los niveles de compromiso con el lenguaje. Y hay un compromiso que a mí me interesa mucho, el del diplomático. Yo siento que el lenguaje del diplomático tiene que ser como el pico de esas aves que van rasando el agua. Sí, y están y no están y ni tocan con las patas el agua, pero tampoco se elevan y se van reflejando, etcétera. Es un compromiso muy especial. Es un lenguaje... Bueno, es un lenguaje cifrado, de cierta manera. Es un lenguaje hecho para decir y no comprometerse en nada, para parecer que afirma uno algo, pero no está afirmado, que niega uno algo, pero hay una salvedad que se ha hecho en el lenguaje para que no esté uno obligado a nada. Esto para un escritor es una prueba tremenda, porque sí. Lo primero que hace un escritor es comprometerse profundamente con el lenguaje. Sí, cuando yo fui diplomático, yo en mis años en el extranjero, la mitad de mi tiempo fui freelance, como se dice. Fui traductor, fui maestro, fui intérprete, fui becario, fui de todo y siempre escritor, siempre escribía. Y en los últimos años fui diplomático y durante mucho tiempo fui agregado cultural. Y ser agregado cultural en cualquier país y pasar a otro es como conocer siempre el lenguaje con que hablan los intelectuales, los historiadores, las riñas que se producen, las aspiraciones en sus profesiones, y en casi todos los lugares que fui encontré de inmediato a los intelectuales interesados en América Latina, en México, antropólogos, arqueólogos, historiadores, estudiosos de la literatura latinoamericana, de la hispánica también, algunos específicamente de la mexicana, y a través de esos contactos pues me fui mezclando y moviendo en el mundo cultural, en el mundo artístico. Pasaba yo a otra ciudad y ahí
ahí estaban los hispanistas, mexicanistas, que tenían amigos escritores, bailarinas, coristas, en fin, pintores, iba yo. Cuando fui embajador, entonces encontré este lenguaje, encontré que un mundo que no era totalmente el mío, el mundo que era la relación de un representante del poder ante otro poder. Entonces, este lenguaje cifrado, elíptico, y todo funcionaba en todas las notas que se enviaban a la Cancillería. Y entre embajadores también, salvo en pocas amistades reales que se hacían, pues todos nos saludábamos, conversábamos de las flores de nuestros países, todo muy cómodo, muy agradable. Muy agradable, y a veces llegábamos a tocar ciertos puntos para saber el punto de vista de su país sobre algo, pero yo me sentía extraño, ajeno, lo hacía, era mi obligación, trataba de hacerlo muy bien, de hacer mis notas también de esa manera. Y ahí, en la noche, cuando yo trabajaba en mis cuentos, de repente mi literatura, que había sido trágica, ascética, dramática, se convirtió en el vacilón. Yo, que nunca digo malas palabras, nadie, todo en mis cuentos empezaron y en mis novelas, el desfile del amor, sobre todo en Domar a la Divina Garza, unas procacidades que me daba vergüenza. Sergio, ¿qué crees? Pero yo creo que la manera de encontrar el equilibrio entre la lengua del día y el idioma de la noche. Lo pensé en esta pregunta cuando leí una frase en uno de tus textos que dice: puedo imaginar un diplomático que sea un escritor. Y ahora ya lo imaginamos mucho más de cerca. Y yo no me puedo imaginar cómo voy a darle fin a esta conversación que para mí ha sido gratísima, espero que para ustedes también, pues inventando o resumiendo un cuento. Había una vez un escritor que siempre estaba viajando, hasta que por fin dejó de hacerlo y llegó al centro de su propia vida. Recuperó su infancia y sus olores. Es un pequeño cuento dedicado a Sergio Pitol. Yo quiero que nos pasen las llamadas. Ha habido muchísimas. Me alegro tanto, Sergio, porque quiere decir que son amigos que te quieren, que te admiran, que te han leído y que te releerán. Este libro, El arte de la fuga, realmente es extraordinario. Es un texto muy extraño, plural. Es como ese árbol al que aludí al principio de esta conversación. Está lleno de ramas, de flores, de sueños, está lleno de palabras. Y cada una de ellas hace que surjan otras imaginaciones en nuestro interior. Y siempre vamos buscando y vamos encontrando escenas fantásticas que tienen que ver con este libro. Usted se va a encontrar algo que no se había imaginado y algo que por fortuna nos ha dado Sergio Pitol. Hoy usted nos ha dado muchísimas llamadas, sus voces son muy valiosas. Para Sergio, ¿me queda un minuto? Menos, un minuto, claro que sí. Mariano Flores Castro, fíjate qué gusto. Sergio Pitol, ¿cómo ve usted del tañido de una flauta? Felicito a la señora Pacheco por el excelente programa. Quiero decirle al señor Pitol que yo conocí su literatura por una persona muy querida, al cual me hizo recordar. Le mando un saludo. Esto te dice Fernando Hernández Martínez. Bueno, hay muchas llamadas. Ustedes saben que todas las vamos a dar a nuestro invitado en esta noche, a Sergio Pitol, porque yo creo que él querrá leer estas voces en sus soledades allá de Jalapa. Oye, aquí tienes, vas a tener tu video, vas a tener más llamadas. Ahorita vienen más. Es un programa exitosísimo, Mira, ¿no? Si llegan porque tantas. vienen personas como tú.